Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Tatiana Manchola González y en el día de hoy voy a explicar el primer taller que realizamos en la materia de estadística inferencial con el fin de dejar la evidencia en la revista digital de la misma materia. El taller lo realizamos en grupo, pertenezco al grupo 2 y estos son los integrantes del mismo. En este taller decidimos de tomar la estructura de dividirnos los puntos, es decir, cada persona estaba a cargo de cierta cantidad de puntos para tener más facilidad y ser más rápida el desarrollo del mismo. El tema del trabajo es la probabilidad de la distribución normal. Entonces, para iniciar tenemos este ejemplo que dice: en una bolsa contiene 8 canicas blancas y 6 negras. Tener en cuenta con y sin reposición. Recordemos que la reposición se trata de cuando si sacamos una canica la devolveremos a la bolsa en este caso, y sin reposición es que no la devolvemos. Es decir, con reposición, si son 14 canicas, ese mismo se va a sostener durante todo el experimento, mientras sin reposición este valor va a cambiar porque a medida que vamos sacando las vamos dejando a un lado y no serán devueltas. Entonces, probabilidad de que la primera sea negra y la segunda blanca. Entonces tenemos que son en total 14 posibilidades porque son 8 y 6 y al sumarlas nos van a dar 14. Y de que sea negra, entonces tenemos 6 posibilidades. Acá lo anotamos. Y de que sean blancas tenemos 8 posibilidades o casos favorables. Entonces deducimos que 6 por 8, 48 y 14 por 14, 196. Al simplificarla, esta nos va a dar 12 y 49 como resultado. Entonces, ahora sin reposición o sin reemplazamiento, entonces cambia, ya que al ser un caso dependiente, entonces los resultados o las acciones de la primera va a influir en la otra. Como es en este caso, tenemos la misma probabilidad de que sea negra y la segunda blanca. Entonces tenemos que la primera son 6 con las favorables, 14 con los posibles, con la sumatoria, pero aquí ya cambia en la blanca, debido a que tenemos las 8 mismas canicas blancas, pero ya no vamos a tener una negra, porque ya la sacamos y es sin reposición. Entonces ya no van a ser 14, sino 13 canicas. A la hora de multiplicar, entonces 6 por 8, 48 y 14 por 13, 182. Entonces ya podemos observar que en esta probabilidad ya nos va a dar diferente. Entonces deducimos que al simplificar va a dar 14 y 91. Así fue el tema de las... Aquí vemos diferentes probabilidades de que la sea blanca y la segunda también. Entonces aquí notamos que esta también va a cambiar. En la primera va a ser igual, tenemos la misma probabilidad de que sean los mismos colores, entonces tenemos 14 total de canicas y 8 blancas con 8 blancas. ¿Por qué se repite? Porque son 2 acciones, es decir, vamos a sacar 2 veces, entonces tenemos que hacerlas independientes. Como son la misma cantidad, pues nos va a 64 y 196 y simplificadas esto. Y aquí, sin reposición, ya va a cambiar, ya que vamos a tener 14 canicas iniciando, pero recordemos que como no devolvemos, ya son 3. Pero al ser del mismo color, entonces ya nos va a afectar también en la parte del numerador, porque ya no vamos a contar con 8 canicas, sino con 7. Ahora, observamos que aquí nos dan que luego de lanzar 2 dados, calcule la probabilidad de que la suma sea 2 o 5. Entonces recordemos que este es el espacio muestral de lanzar los 2 dados y que 6 caras de uno y 6 caras del otro nos van a dar 36 sucesos. Entonces, decimos que al calcular esto nos van a dar 36 posibilidades sobre 5 casos favorables, como ya hemos visto en el video de explicación sobre probabilidad. En este ejemplo ya vamos a manejar una probabilidad condicional, es decir, ya tenemos que calcular una probabilidad que sea según una condición. Por ejemplo, una compañía de seguros hace una investigación sobre la cantidad de partes de siniestros presentados por los aseguradores y nos clasifican los diferentes casos que encuentran, fraudulentos, no fraudulentos y el total. Entonces, calcula la probabilidad de que una parte escogida al azar sea fraudulenta. Entonces, tenemos que el total de todos los casos es 160. Entonces, esas son nuestras posibilidades. Sobre 20.
¿Por qué? Porque 20 es el total de los fraudulentos y esos son los posibles casos favorables. En este caso tenemos cuál será la probabilidad de que sea fraudulenta si se sabe, que significa lo representamos por esta diagonal, de que es de la rama de incendios. Entonces tenemos que el total de las ramas de incendios es 40 sobre 12 casos fraudulentos. Entonces esto nos da igual a 3 sobre 10. Para dar inicio con el tema de distribución normal, entonces tenemos estos ejemplos. Recordamos que en la revista se tocó el tema y se dio una explicación sobre el mismo. Entonces tenemos hallar el área ubicada bajo la curva normal entre los valores z. Recordemos que los valores z los encontramos en la tabla de distribución, el cual esos van a ser los que vamos a utilizar para averiguar la probabilidad. Entonces, probabilidad de que esos se encuentren entre estos dos datos. En la gráfica observamos que aquí está el dato 1 y el dato 2. Y siempre la mitad de esta gráfica va a ser considerada 0. Entonces, una vez ubicados en la tabla, damos estos resultados. Se restan debido a que eso se considera una tajada o una parte de la gráfica. Por esto se restan los números entre sí. Esto nos da un total de 7,46%. Entonces decimos que esta área ubicada corresponde a tan solo el 7,46%. En este caso ya nos hablan a la derecha, es decir, en aumento. Recordemos que a la derecha aumenta y a la izquierda disminuye. Entonces hacemos el mismo procedimiento, buscamos el 0,67 en la tabla y nos da este dato. ¿Por qué se resta por 1? Debido a que esta va a ocupar menos del 50% de la gráfica, entonces se considera tajada o una parte como en el caso anterior. Entonces se le debe restar el 1 porque no ocupa ese 50% o más. Entonces al restarlo nos da que esta parte va a ocupar el 25,14%. En este ejemplo ya vemos que nos dice a la izquierda de 1,52, es decir, disminuye. Pero ya este va a ocupar más del 50%, porque si dijera a la derecha solo nos ocuparía este, pero como es a la izquierda nos va a ocupar toda o casi la gran mayoría de la gráfica. Entonces a este ya no hay necesidad de restarle el 1 y deducimos que esto equivale al 93,57%. Ya para finalizar, pues en esto se concentraron todos los datos y ejemplos que nos dieron para desarrollar en este trabajo. Simplemente de probabilidad y distribución normal. Espero la explicación haya sido clara y se haya podido comprender en qué se basó el taller y cómo se va a resolver. Gracias.